Lo que voy a hablar de ahora en adelante aplica a todas las empresas que somos parte de la red de proveedores de servicios de nubes. Para esto me voy a referir a esta industria como CSPs o Cloud Service Providers. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, primero déjenme hablarles cómo funciona la seguridad en la nube, la filosofía de la nube, porque en la nube no se inventa la rueda. Nosotros ya usamos los métodos que se utilizan en cualquier otra industria de tecnología para proveer los mejores grados de seguridad. Por eso es que mantenemos el esquema de proteger los servicios por las capas, desde la capa física, redes, sistemas, personas, procesos. Eso no ha cambiado. Lo que cambia es que esta industria cuenta con muchísimos millones de usuarios de manera mensual. Estos usuarios, muchos de ellos provienen de industrias altamente reguladas, industrias como el sector financiero, sector gobierno, sector aeroespacial. Estos clientes nos exigen a nosotros que cumplamos con altos requerimientos de seguridad. Imagínense, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo las elecciones presidenciales en 2018, todos los requisitos de seguridad que tuvimos que cumplir los proveedores de servicio de nube para poder ofrecer ese servicio. Bueno, estos mismos requisitos, que de nuevo, clientes del tamaño de General Electric, pues, el gobierno de Alemania, nos exigen a nosotros, son los mismos que les proveemos a todos nuestros clientes. Por eso es que nos llamamos proveedores de servicios de nube pública. Pública quiere decir que el mismo servicio que accede en este momento Netflix para que podamos ver una película, es exactamente el mismo servicio que cualquier persona puede en este momento entrar y, por ejemplo, pues poner una página web dentro de los servicios de nube. ¿Qué quiere decir también eso? Que estos clientes se benefician de los requisitos de seguridad, de los requerimientos de seguridad que tenemos que cumplir. Voy a hablar un poco más adelante de este punto, pero es importante que diferenciemos esta filosofía. Esto es lo que nos hace únicos, digamos, a otro tipo de industrias, que se ofrecen las mismas medidas de seguridad que ya de por sí son altas a cualquier tipo de cliente, independientemente de la industria, del tamaño, el sector en el que venga. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablarles el día de hoy sobre cómo pueden ustedes asegurar que al usar servicios de nube están en cumplimiento no solamente con los requisitos que tengan como organización, sino que en cumplimiento también con las normativas locales, ya sea la ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados o en posesión de particulares, estatales o federales. U otros, porque esto puede aplicar inclusive para subindustrias como lo puede ser la de salud o en otros países. Para esto vamos a contestar en esta presentación tres grandes preguntas que en sí parecen preguntas muy obvias, pero mucha gente no sabe la respuesta y es importante que sepamos responderlas. La primera es, ¿cómo estoy seguro que el contenido que yo ponga en un servicio de nube, en el que sea, va a estar seguro? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que si pongo los datos personales de mis ciudadanos, de mis empleados o los míos, van a estar seguros? ¿Cómo puedo hacer una accountability de esos datos? Eso es lo primero que vamos a responder. La segunda pregunta es, ¿y físicamente dónde va a estar almacenado? La nube sigue siendo un tema muy etéreo. Mucha gente todavía desconoce cómo funciona las entrañas de la nube. Pues vamos a tratar de responder dónde físicamente y quién decide además dónde se va a almacenar la información. Después vamos a ver, por último, y quién va a acceder a ellos. Si yo ya sé dónde está, ahora cómo puedo procurar que únicamente pueda acceder a los datos o las personas que yo así decido. Y todo esto de nuevo pensando que tenemos que cumplir con regulaciones, ya seamos empresa privada, sector público, hay regulaciones al respecto. En el día de hoy, todo el transcurso de la mañana, se ha hablado mucho del tema de privacidad. Pues bueno, ¿cómo podemos utilizar los servicios de nube aplicando lo que nos exige estas regulaciones?
Veamos, entonces, para responder a la primera pregunta de si mi contenido está seguro, tenemos que hablar sobre el concepto de responsabilidad compartida. Esa es la manera en que vamos a responder a si mi contenido va a estar seguro. Para responder a la pregunta de dónde va a estar alojado mi contenido, hablaremos sobre el concepto de infraestructura global. Y por último, para decidir y controlar quién tiene acceso a mis datos, hablaremos sobre algunos servicios que existen. Voy a dar dos ejemplos más adelante de servicios específicos de Amazon Web Services. Sin embargo, esta es una presentación que, como decía en principio, aplica a cualquiera que seamos un proveedor de servicio de nube o CSP. ¿Qué es la responsabilidad compartida? Denme un momento. Ahí está, ya está cargando. Este es el concepto más importante que quiero presentarles el día de hoy, por lo tanto es donde más tiempo voy a estar. Debido a que los clientes de los proveedores de nube siempre mantienen la propiedad y control de su contenido, y esto es importante, siempre mantienen la propiedad y control de su contenido en los servicios de nube. También mantienen la responsabilidad relacionada con la seguridad de dicho contenido. Suena un poco complejo. Voy a dar un par de ejemplos en un momento para clarificarlo. Pero esto es importante porque este concepto de responsabilidad compartida es fundamental para entender las funciones respectivas que tienen los clientes y los proveedores de servicio de nube cada vez que se utilizan estos servicios para alojar datos que sean sensibles, confidenciales o datos personales. Veamos una analogía para entender cómo funciona esto. Si nosotros vamos a un Home Depot, ahí podemos adquirir elementos separados que combinados puedan conformar cualquier cosa. Podemos hacer una casa, un chalet, pues, no sé si tal vez una mansión, lo que sea. Los proveedores de servicio de nube somos como Home Depot. Procuramos que cada uno de estos elementos pequeños sean los mejores que existen en el mercado, que el cemento cumpla con la mejor certificación que haya de cemento, que las varillas de hierro sean reforzadas, pues que la pintura no contenga plomo, qué sé yo. Pero procuramos y certificamos y demostramos que cada uno de los elementos que están en este conjunto de bloques sean los mejores y que se aprueben las regulaciones específicas de esto. Pero son los clientes los que ya sean de manera directa o a través de sus proveedores, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Podría ser, los que tienen que tomar estos elementos y construir una casa segura, tienen que asegurar de que la casa tenga una puerta y que la puerta pues tenga una llave y que la llave no la dejen afuera o se le den a un desconocido. Esa es la mejor manera de entender la responsabilidad compartida. Los proveedores de servicio de nube vamos a ser responsables de que todos estos elementos cumplan de nuevo con los altos estándares de la industria. Pero de nada sirve si los clientes no lo utilizan de manera correcta. Y los clientes no están solos. Claro, estarán acompañados, y hablaré de eso en un momento también, de muchas maneras para asegurar que la parte que les corresponda cumpla con los estándares que existen en seguridad. Esta es otra manera de entender la responsabilidad compartida. De nuevo, los CSPs o Cloud Service Providers vamos a ofrecer seguridad desde la instalación física, quiere decir que nadie acceda a los centros de datos si no tiene una autorización para hacerlo, que los centros de datos tengan redes redundantes, electricidad también redundante, pues que la altura de los racks sean los que tengan que cumplir las normas, que las configuraciones de la parte que le corresponden estén siempre actualizadas, etcétera. Y los clientes van a ser responsables de configurar la red, generar grupos de seguridad y otros términos técnicos que no quiero entrar en materia hoy. Es importante que sepan que hay clientes que, a pesar que esa es su responsabilidad, la delegan a terceros. Hay socios de negocios que ellos contratan en servicios que a veces se llaman servicios llave en mano para que estos proveedores les ayuden a hacer esta parte de acá, les ayuden a configurar la red de un servicio de nube, les ayudan a generar sus políticas de autorización, les ayudan a generar su seguridad. Pero eso no quita que siempre el cliente es el responsable. Y eso en muchas regulaciones así lo dice. Por ejemplo, hablando específicamente de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados de particulares, existe la terminología de titular de la información y encargado de la información. El cliente siempre es el titular.
esa titularidad no puede ser traspasada ni a un socio de negocios, ni tampoco al CSP. Así lo marca la ley. Cuando se conjunta estas buenas prácticas que lleva a cabo el proveedor de servicio de nube y el cliente, es cuando logramos los sistemas más seguros. De esa manera es como muchísimos bancos operan actualmente con cero brechas de seguridad. O, de nuevo, insisto, las elecciones de 2018, a pesar de que hubieron miles de cientos de ataques para tratar de afectar las elecciones presidenciales, pues hubieran cero afectaciones. Es cuando logramos tener esta compatibilidad entre lo que tenga que hacer un CSP y lo que tenga que hacer un cliente. La tercera y última manera de entender la responsabilidad compartida es con esta gráfica. Esta gráfica es estática, va a depender del tipo de servicio, pero de nuevo es otra forma de entenderlo. El CSP es responsable de la seguridad de la nube. Por eso es que la D, si la ven en la parte de naranja, está entre comillas, mientras que los clientes son responsables de la seguridad en la nube. Quiere decir lo que pongan sobre la nube. ¿Por qué digo que es estático? Porque esta imagen que aparece aquí funciona a la perfección cuando hablamos de un servicio estilo IaaS o Infrastructure as a Service. Es un servicio muy básico, pero la responsabilidad del CSP va a ser cada vez mayor entre más subamos en la escalera de los tipos de servicios. Si un cliente, en vez de adquirir un servicio de IaaS, adquiere un servicio de PaaS o Platform as a Service, entonces el CSP sube un nivel de responsabilidad. Él ahora es responsable, por ejemplo, de actualizar el sistema operativo. Él es responsable, por ejemplo, de actualizar el software. Si subimos a la escalera última, que es el SaaS o Software as a Service, el cliente es únicamente responsable por los datos. El CSP, el proveedor, es responsable de administrar hacia abajo. Entonces, por eso decía que esto es estático, pero da una idea también para entender cómo la responsabilidad compartida varía y es dinámico dependiendo del servicio que quiere un cliente. Ahora, ¿cómo se aseguran los clientes que la parte de abajo es cierto, que la parte que que corresponde al CSP sí cumpla con los máximos controles de seguridad? Eso es lo que quiero hablar ahora. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos de los clientes que nos escuchan actualmente son auditados pues, internamente o en el caso del sector público, pues con un órgano interno de control, una auditoría superior de la federación. Como sea, tienen que proveer evidencias de que están adquiriendo servicios que cumplen con medidas altas de seguridad. Entonces, lo que quiero hablarles ahora es cómo los clientes pueden saber que la parte de abajo, la parte de naranja, es segura. Y para llegar a ese punto, de ahora en adelante van a ver que esta misma gráfica la van a ver en la esquina superior derecha con distintos colores para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber cómo cumple los proveedores de servicio de nube con estas medidas de seguridad? Esto es porque los controles de seguridad también se heredan. ¿Qué son los controles de seguridad? Bueno, los controles de seguridad son parámetros que se implementan de distintas maneras para asegurar ya sean los datos, ya sea la infraestructura, ya sea la aplicación, lo que sea. Por ejemplo, un control puede ser, pues, evitar que una persona sin acceso acceda a un dato. Eso es un control muy sencillo. Bueno, los CSPs nos certificamos en cientos de normas, estándares, regulaciones. Más adelante hablaré un poco de esos. Los clientes heredan esos controles. ¿Se acuerdan que les comenté que uno de los beneficios de los servicios de nube es que los clientes heredan todas las medidas de seguridad? Bueno, también heredan estos controles. Voy a irme con un ejemplo un ejemplo para entender mejor este concepto. Existe en la industria un certificado muy conocido que se llama PCI DSS. Es un certificado que aquellos que quieran tener un sistema de pasarela de pagos, o sea, para hacer un pago con una tarjeta de crédito, debe de tener, y este es certificado por la industria de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, etcétera. Nuestras infraestructuras ya están certificadas en PCI DSS. Pero esto no quiere decir que si viene un cliente
utiliza un servicio de nube, automáticamente ya tiene toda su aplicación certificada. No, porque por responsabilidad compartida, lo que estamos diciendo es que la parte naranja ya está certificada en PCI DSS. El cliente no tiene que certificarlo, eso ya lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque de nuevo, clientes mucho tiempo atrás ya nos exigieron a nosotros certificarnos en específico en el PCI DSS. Entonces viene el cliente, toma los controles del PCI DSS y se los muestra a su auditor y le dice, mira, esta parte ya está certificada. Por lo tanto, aquí está para que tú revises que sí es cierto y yo te demuestro cómo yo cumplo con la parte que me corresponde a mí, que es la parte de arriba, ¿no? La parte de en la nube. ¿Sí? Si quieren, después en la parte de preguntas y respuestas, si quieren, entramos un poquito más a detalle, pero esto es ejemplificar cómo los controles son importantes para demostrar la responsabilidad. Una disculpa. Muy bien. Entonces, de nuevo, quiero que veamos cómo ustedes como clientes pueden comprobar lo que yo estoy diciendo. No le crean a Arturo. ¿Cómo pueden saber que la parte de abajo, que los proveedores de servicio de nube son seguros como lo dicen ser? ¿Ok? Para eso, nosotros, como habíamos dicho, dentro de la industria cumplimos con muchísimos certificados. Certificados muy conocidos como el ISO 27001, 27017, 18. Hablaré de esos un poquito más adelante. Pero algunos otros que son específicos de regiones, de países, de subindustrias. Por ejemplo, GDPR. GDPR es la regulación de protección de datos para Europa. Es una norma que nuestra industria cumple para que los clientes puedan, por ejemplo, procesar datos personales de ciudadanos europeos. Industrias, por ejemplo, como la de salud, HIPAA es son unas buenas prácticas muy reconocidas cada vez que querramos utilizar servicios informáticos para procesar expedientes clínicos electrónicos. Y otros específicos de países como el C5 de Alemania. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la manera que los proveedores de servicios de nube tenemos para demostrar que cumplimos con altos estándares de seguridad arriba. Quiero hablar sobre tres servicios, tres certificados que son muy conocidos en la industria y después hablaré cómo ustedes pueden entrar a revisar cada uno de estos que yo he mencionado acá. Bueno, hay tres muy conocidos, no son los únicos, pero es importante que los conozcan me conecté un momento antes, escuché que estaban haciendo algunas preguntas sobre el ISO 27001 y 27002. Bueno, el más conocido en la industria es el 27001, es el estándar de facto en administración de seguridad y porque establece las mejores prácticas recomendadas en administración de seguridad. Este es el de facto en el sentido de que se utiliza en muchísimas industrias que quieran tener un sistema de gestión informática, de seguridad de la información, perdón. Sin embargo, existe un subset o un subconjunto específicos de controles para los que somos proveedores de servicio de nubes y eso lo cubre el ISO 27017. ¿Qué quiere decir? El ISO 27001 tiene las mejores prácticas por sí solas. Pero si queremos utilizar un servicio de nube, existen otros controles que son específicos para los que somos proveedores de servicio de nube que complementan el ISO 27001 y eso es el ISO 27017. Esa es la diferencia. Y el ISO 27018 es también otro subconjunto de controles también para proveedores de servicio de nube, pero específico para proteger datos personales. Y esa es la clave. Si nosotros queremos de alguna manera estar seguros que mi proveedor de servicio de nube cumple con los mayores altos estándares de seguridad de la información, estos son los certificados que contamos, los, digamos, más reconocidos dentro de la industria. ¿Cómo como clientes pueden acceder? Bueno, todos los proveedores de servicio de nube tenemos maneras de ofrecerles a nuestros clientes acceso a estas certificaciones, porque de nuevo, ustedes son entidades muchas veces auditadas y tienen que presentarles estos controles a sus auditores. En el caso de AWS, ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio gratuito que se llama Artifact y en ese servicio pueden descargar estas certificaciones y otros que existen. Ahora, esa es la manera en que los clientes tienen para corroborar que la capa de abajo es segura.
Pero les decía también que los clientes tienen muchas maneras de procurar que la capa de arriba sea segura también, la capa de ellos esté segura. No los dejamos solos. No es como, bueno, de nuevo viendo la analogía a Home Depot, no es como, bueno, ya te vendí el cemento y pues mucha suerte en construir la casa. No, no es así. Es una industria muy avanzada, muy técnica, por lo tanto ponemos a disposición de los clientes de muchísimas formas para que ellos sepan cómo proteger la capa de arriba, ¿sí? Y eso que quiero hablar de ahora, por eso es que ven que en este momento y ahora estamos hablando en rojito aquí arriba, que es de la capa de arriba. La primera manera es los servicios de seguridad específicos que tenemos como industrias para la seguridad. Estos servicios se subdividen en distintos grupos. No es objeto de esta plática entrar al detalle de estos servicios. Hablaré de dos de ellos por su especial utilización de Machine Learning. Pero en general, todos los proveedores de servicio tenemos estos subconjuntos. Tenemos subconjuntos de servicios que les van a ayudar a ustedes, a clientes, identificar quién puede acceder a sus datos. Y no solamente eso, sino que controlar de manera muy granular qué pueden hacer con la información. Este subgrupo a veces se le llama el subgrupo de administración de entidad de acceso. ¿Ok? Una vez ya identificamos quién puede acceder, tenemos el subgrupo de control de detective. Esto nos va a ayudar a nosotros como clientes saber qué es lo que está pasando en mi infraestructura. Estoy monitoreando si estoy siendo atacado. Si mi infraestructura está siendo utilizada de manera correcta, puede que alguien haya entrado, haya plantado un malware y mi infraestructura está siendo utilizada como bots o para minar bitcoins, etcétera. ¿De qué manera puedo yo saber qué está pasando con mi infraestructura? Con el subconjunto de servicios específicos de control detective. También tenemos el subconjunto de servicios para proteger de por sí mi infraestructura. Por ejemplo, con ataques muy comunes como ataques de negación de servicio o los 10 ataques de la OWASP. Ese tipo de ataques son solucionados o prevenidos con un conjunto de servicios que nos va a ayudar a proteger mi infraestructura alrededor de mis datos y aplicaciones. Hablando de datos, también se cuentan con servicios específicos para proteger los datos, el corazón de mi aplicación, lo importante de mi infraestructura. Estos servicios me van a ayudar, por ejemplo, a cifrar la información, a que si llegase a pasar, alguien me roba mis datos, estos no puedan ser reconocidos. También me van a ayudar a tener información redundante por si llego a ser atacado con un ransomware, pues yo tengo una copia fiel de mi información y no tener o ser afectado con este ataque. También tenemos el último subgrupo de servicios, servicios que nos van a ayudar a responder. Si algo llega a pasar, ¿cómo puedo hacer que mi cliente final no se vea afectado? No se haya dado ni cuenta de que mi infraestructura fue atacada. Hay muchos servicios alrededor de esos. ¿Ok? Mencioné que quiero hablar de dos servicios específicos que usan Machine Learning. Aquí sí tengo que hablar un poco específicos de los servicios de Amazon Web Service, pero lo que quiero con esto es que vean que la tendencia de la industria es utilizar Machine Learning para que los clientes puedan proteger de mejor manera su infraestructura y específicamente los datos personales. El primer servicio es Amazon Guardduty. Este servicio, utilizando Machine Learning, ayuda a entender el comportamiento de mi infraestructura para que yo pueda ver si estoy siendo atacado de distintas maneras. Esto me muestra de una manera muy gráfica. Deme un segundo que pase aquí. Por ejemplo, ¿qué vulnerabilidades cuento? Si mi infraestructura pues tiene puertos abiertos y en ese puerto pues alguien puede entrar, o si alguien ya está haciendo un ataque, puedo saber desde dónde estoy haciendo un ataque, o si alguien está minando Bitcoin, o bueno, mucha manera. Me da una vista 360 de lo que está pasando. ¿Dónde viene lo de Machine Learning? Como mencioné hace un momento, me ayuda a entender el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo cuento con un archivo Excel que utiliza pues, mi área de contabilidad y esta área accede a este archivo pues de 8 a 5 de la tarde, normalmente de lunes a viernes. Si por casualidad alguien quiere acceder a ese archivo a las 11 de la noche, ese es un comportamiento inusual. Este servicio de Guardduty habrá detectado que esto no suele pasar y va a lanzar una alerta.
Va a decir, ojo, esto pues pasa del parámetro de lo que yo he aprendido de cómo utilizas tu infraestructura. Y con esto yo puedo tomar acciones. Lo interesante de los servicios de nube es que se hablan entre sí. Entonces, no solamente es interesante que me notifique que está pasando algo, sino que automatice una respuesta. Yo no quiero a las 3 de la mañana recibir un SMS sabiendo que hay un ataque. No, yo quiero que se resuelva automáticamente. Eso es lo interesante de estos servicios de nube, que se pueden automatizar para que en este ejemplo que yo les di, si detectó que hay un comportamiento inusual, pues bloquee a esta persona para que acceda a ese archivo, genere un reporte, me mande a mí un correo y al día siguiente yo puedo tomar una acción y preguntarle a esta persona, oye, ¿por qué accediste a este archivo? Quizás era un hacker y previne de manera automática un ataque, un acceso no deseado. El segundo y último servicio del que quiero hablar, porque también utiliza Machine Learning, es Amazon Macie. Es interesante que la gran mayoría de ataques que nos hemos dado cuenta es por el desconocimiento de la información que los clientes tienen en la nube. Se sube información, se suben muchísimos datos, carpetas enteras, archivos zip, sin saber qué hay adentro. Y por error, por omisión, algún cliente puede poner público esa carpeta, público ese archivo y no se dio cuenta que adentro había información, pues datos personales de sus clientes, de sus ciudadanos, llaves privadas, números de tarjeta de crédito, sin fin. Bueno, este servicio utiliza Machine Learning para clasificar la información de manera automática. Lee todos los archivos por dentro y busca información como puede ser el INE, que es un dato muy específico para México, como puede ser un dato en pasaporte, llaves de acceso, tarjetas de crédito, etcétera. Y me muestra de manera gráfica una alerta diciéndome, ojo, tú tienes, perdón, datos que son altamente peligrosos si alguien que no tenga derecho a él accede. Entonces yo puedo tomar ya acciones con eso. De la misma manera que Garduri, es interesante que este servicio también puede automatizarse, ¿no? Vamos a un ejemplo, si alguien quiere poner por equivocación, por error, por malicia, no sé, una carpeta de manera pública y esa carpeta contenía un archivo que dentro del archivo tenía un número INE, va a lanzar una alerta y yo puedo automatizar ese tipo de respuestas para que no deje que esa carpeta nunca se ponga pública, genere un reporte, le quite a esta persona su derecho a acceder a través de estas carpetas y me mande a mí un correo para que yo pueda tomar una acción tranquilamente el día siguiente. Bueno, los clientes tienen este tipo de servicios, de nuevo, como industria, dentro de estos subgrupos para proteger su capa de arriba. Pero si esto no fuera suficiente, una de las mejores recomendaciones que damos a los clientes es que se cifren toda la información. Desde que sale de su computadora, quiere decir desde en tránsito hasta que llega y se almacene, o sea, en reposo, que esté la información siempre cifrada. Cifrada en todas las capas, además. El cifrado es gratuito ahora, no era como antes que tenía un costo. Antes también afectaba al performance. Ahora no es así porque esto se hace a través de equipos totalmente separados. Entonces, no hay razón por el cual no cifrar toda la información. Si además no fuera suficiente la cantidad de servicios que los clientes tienen con un cifrado automático, los proveedores de servicio de nube ponemos a disposición de los clientes de software de terceros. Se cuentan con más de 7,000 software de terceros en los marketplaces. ¿Qué es un marketplace? Son las páginas que ponemos los otros proveedores de servicio de nube para que los clientes puedan acceder a estos productos de terceros con el beneficio de pago por uso, como es la nube. Quiere decir que si ellos quieren utilizar un sistema de antivirus, pues de Symantec, únicamente van a pagar por las horas que lo usen. No tienen que comprar una licencia de 12 meses, 36 meses, pagar un mantenimiento, no es así. ¿Por qué es interesante esto? Porque muchos clientes ya conocen estos servicios, ya conocen a Symantec, a Trend Micro, a Cisco, a Palo Alto, y ya tienen personal muchas veces ya capacitado en estas industrias. Entonces, en vez de utilizar los servicios que hablé anteriormente o querer ampliar su abanico de oportunidades, de opciones que tienen, pueden reutilizar ese conocimiento en servicios que ya conocen a través del marketplace de los proveedores de servicios.
Por último, y como lo había dicho también en otro momento, no están solos. Contamos con una amplia red de socios de negocios que los clientes deben de utilizar. Se los recomendamos para que los aconsejen, para que los guíen, para que los ayuden. Nosotros contamos con un caso de éxito en un estado mexicano muy interesante. Este estado inició en el viaje de la nube a través de un socio de negocios, como lo hacen creo que la gran mayoría. 2 años después, ellos mismos habían o que generaron conocimiento propio del uso de la nube. Esto les dio a ellos la posibilidad de hacer una contratación directa, ya sin un socio de negocios. Y eso es interesante porque este conocimiento ahora ya lo tiene el personal del Estado, ya lo puede transferir a nuevas generaciones de funcionarios. Y así es donde se crean aplicaciones que de la nada pueden transformar no solamente un estado, un país. Déjame hablarles de un caso que a mí me encanta, que es en Guatemala. Algo muy parecido, un cliente de Guatemala estaba jugando con servicios de nube, porque los servicios de nube contamos con capas gratuitas que los clientes pueden usar por un año de manera gratuita. Jugando este funcionario con su equipo de desarrolladores, desarrolló en pocas semanas un sistema de factura electrónica, la cual es ahora el sistema, perdón, de factura electrónica de todo el país de Guatemala. Este proyecto que inició de nuevo innovando, probando, llegó a costar menos de un tercio de lo que tenía proyectado hacerse y se desarrolló en casi una cuarta parte en el tiempo de lo que se había proyectado. Entonces, de nuevo, recomendamos los usos de negocios, pero es mejor que los clientes vayan aprendiendo esas medidas de seguridad para que ellos vayan jugando y creando. Entonces, para responder a la primera pregunta, cuando estamos en la primera pregunta, esta es la que más tiempo nos vamos a tardar por la importancia que tiene. ¿El contenido está seguro? Yo creo que he dado suficiente información para que ustedes sepan que responder esta pregunta. Los SPs contamos con ciertas de certificaciones y acreditaciones. Estas son las que les mostré anteriormente, requisitos que ya otras empresas de industrias altamente reguladas nos han pedido y que se cumplen y se auditan de manera constante, algunas de esas de manera semestral, por ejemplo. Además, contamos con una amplia selección de herramientas. Mostré algunas de ellas, hablé de dos de ellas que me llaman la atención por el uso de Machine Learning, pero también los clientes pueden utilizar las soluciones de terceros que ya están utilizando. No tienen por qué reinventar la rueda. Pero lo más importante, como empecé en esta plática de la responsabilidad compartida, al ser los dueños y titulares de información, los clientes también son libres de diseñar y realizar sus propias evaluaciones de seguridad de acuerdo a sus propias preferencias. No va a ser lo mismo las medidas de seguridad que tiene que tomar pues, un estudiante que quiere poner una página web a lo que va a ser un municipio, un estado, una empresa que va a empezar a gestionar datos personales de sus clientes o ciudadanos. Para responder a la segunda pregunta de dónde se va a almacenar los datos, tenemos que hablar un poco sobre la infraestructura. La infraestructura de la nube se compone de dos conceptos, regiones y zonas de disponibilidad. Este es un mapa del caso de AWS de dónde están las regiones. ¿Qué es lo que necesito que sepan de esto? Como clientes, dueños, titulares de la información, solo ustedes, como clientes, pueden decidir en qué región o regiones quieren que se ponga la información. ¿De qué va a depender dónde elijan ponerla? De muchos factores. En el caso de México no hay restricción, por lo tanto puede ser de la latencia. Suele ser esa el principal, ¿no? La que yo tenga la menor latencia. Latencia ya es el concepto de cuánto tarda un paquete de información ir hacia un centro de datos y regresar. Entonces, la gran mayoría, puedo decir que el 99% de los clientes utilizan centros de datos en Estados Unidos, pero no tiene que ser así. Ustedes pueden utilizar, si es que si lo desean, una región en Europa, en Sudamérica, en África. ¿Por qué menciono esto que en el caso de México no aplica? Hay países de Sudamérica, como es el caso de Colombia, Argentina, Uruguay, que su ley de protección de datos personales les obliga a procesar datos personales únicamente en ciertos países. Ellos generan una lista de países que han curado las entidades de protección de datos personales de esos países que mencioné, donde sí se permite. Entonces, los clientes en estos países son responsables de elegir esas regiones. Solo ellos lo pueden hacer. De nuevo, lo menciono porque hay clientes en esos países que nos dicen, oye,
tú por favor ayúdame a que mis usuarios no usen una región que no está permitida por mi entidad. No podemos hacer esto. Solo los clientes, de nuevo, van a elegir y pueden mover la información a través de estas regiones. ¿Qué es una región? Porque la mencioné sin dar un detalle. ¿Y qué es una zona de disponibilidad? Vamos a hacer un zoom y quiero que entiendan este concepto porque así ustedes pueden entender dónde reside físicamente la información. Cuando digan es que está en la nube, ok, pero ¿en qué región? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué zona de disponibilidad? Bueno, hagamos un zoom, un zoom de una región. Una región, como está en el cuadro azul acá, se compone de zonas de disponibilidad, ¿ok? Ahora, cada una de esas zonas de disponibilidades están conectadas entre sí por redes de alta velocidad. Esto nos permite a que los clientes puedan tener copias activo-activo, o sea, copias pues, similares de bases de datos de la información. Estos zonas disponibles están además a distancias muy amplias, no menos de 100 kilómetros. Eso también nos ayuda a evitar desastres naturales como pues, un terremoto. Eso quiere decir que si una zona de disponibilidad se cae, las otras dos zonas de disponibilidades están activas y por lo tanto no hay una afectación global. ¿Ok? Utilizando este tipo de arquitecturas es que clientes del sector bancario utilizan servicios de nube teniendo cero afectación a sus clientes si es que llegase a afectarse una de esas disponibilidades. Ahora, si hacemos un zoom a su vez a una zona de disponibilidad, vamos a ver que una zona de disponibilidad es una red de centros de datos que cada zona de disponibilidad tiene varios centros de datos que también están divididos, físicamente distribuidos, perdón, conectados entre sí por fibra metro de alta velocidad, etcétera. Entonces, lo que llega a terminar siendo una región es una red de redes de centros de datos. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque esto les permite a ustedes tener datos personales, datos confidenciales, datos los que sean clasificados de una manera durable. ¿Durable qué quiere decir? La durabilidad quiere decir la probabilidad que una información deje de existir, que no se puede recuperar. Es lo peor que nos puede pasar. Solamente con un servicio de nube se puede llegar a tener alta durabilidad. Veamos, ejemplifiquemos eso. Si nosotros agarramos un dato muy importante y lo ponemos en dos discos duros dentro de un centro de datos, un centro de datos normal, puede ser en mi instalación, podemos llegar a tener una durabilidad de 99.99. Recuerden, durabilidad es la probabilidad que deje de existir ese archivo. Ya no se puede recuperar. Si en vez de tenerlo en un centro de datos, llevamos el disco duro y lo ponemos en dos centros de datos, la durabilidad incrementa a 99.999. Pero únicamente en un esquema de región, recuerden, una región se compone de zonas de disponibilidades que a su vez se compone de centros de datos, es que podemos llegar a tener una durabilidad de 11 nueves. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10,000 archivos solo se puede perder uno cada 10 millones de años. Con eso nosotros podemos estar seguros que vamos a poder almacenar, de nuevo, datos personales, confidenciales, reservados, etcétera, sin el temor que esta información se llegase a perder. Entonces, para resumir esta parte, porque esta es mucho más sencilla, ¿quién puede, dónde se va a almacenar mi contenido? De nuevo, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? Los clientes son los únicos que pueden elegir la región o regiones. ¿Por qué en plural? Porque tenemos clientes que utilizan varias regiones. Si quieren que clientes de distintas partes del mundo accedan a sus aplicaciones o a sus datos, pues pueden elegir múltiples regiones. Solo los clientes pueden elegirlo. Solo los clientes mantienen el control de eso. Solo los clientes pueden decir, yo no quiero que nadie guarde información, pues en Sudáfrica, pues por política interna, si es que así lo fuera. Se pueden generar los clientes políticas en la nube para que nadie pueda llevar datos a Sudáfrica, por ejemplo. Y los CSPs por contrato solo van a almacenar la información donde el cliente lo diga. Estos están escritos en los, se llaman Customer Agreements, contratos de usuarios. Ustedes lo pueden leer online para los proveedores de servicios de nube. Respondamos rápidamente a la tercera pregunta. Esta es muy sencilla. ¿Quién puede acceder a mi contenido? Bueno, como os venía diciendo, los clientes que utilizan los servicios de nube mantienen y nunca renuncian al control efectivo de este contenido. Por lo tanto, los clientes también son los que pueden determinar
dónde se va a ubicar su contenido y controlar el formato y el acceso al mismo. Para eso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un subconjunto de servicios de seguridad que se llama administración de entidad? Bueno, los clientes deben de utilizar este subconjunto de servicios para controlar quién, cuándo, desde dónde va a acceder a su contenido. Estos subconjuntos de servicios, estos servicios les van a pedir tener un acceso granular. Por ejemplo, pueden decir a este archivo, que es muy importante para mí, solo puede acceder esta persona si se conecta desde esta IP en este rango de horas. Y además, si se conecta utilizando una autenticación múltiple factor. Hasta ese tipo de granularidad podemos llegar. Pero lo importante es que sea el cliente quien decida cómo gestionarlo. Muchos de los clientes ya cuentan con un servicio que se llama Active Directory de Microsoft. Y lo interesante es que también se pueden integrar. Y eso le beneficia mucho a los clientes porque ya no tienen que crear de nuevo los usuarios. Se integran y los clientes una vez se autentiquen, se pueden autenticar de manera automática en todas las aplicaciones. Este subconjunto de servicios les permite a los clientes no solamente identificar las aplicaciones que están en la nube, sino que también sus propias aplicaciones. Por ejemplo, si un cliente sube en la nube pues un servicio de encuestas, bueno, con este subservicio de identificación puede controlar no solamente quién entra a su infraestructura, sino que quién entra a su aplicación de encuestas. Puede crear usuarios y asignarle roles. Roles, por ejemplo, internos, roles específicos para el equipo de desarrollo, roles específicos para el equipo de administración, al equipo de seguridad. Y estos roles tendrán es muy específico qué cosas pueden hacer. Por ejemplo, el equipo de desarrollo únicamente, por ejemplo, va a acceder a las herramientas de desarrollo, obviamente. Únicamente va a poder crear instancias de desarrollo. No va a poder nunca entrar a las instancias de producción, por ejemplo. El equipo de seguridad solamente va a tener acceso a los subconjuntos de servicio de seguridad para que pueda ver qué está pasando, pero nunca va a acceder a la producción. ¿No? De esta manera es que se gestiona de manera correcta el acceso a sus datos. Pero también pueden crear roles para terceros, roles para sus empleados, para sus clientes partners. Una de las cosas que está pasando muy común es que se crean roles para sus auditores, para que los auditores puedan entrar y entender el log y saber qué es lo que está pasando y ver si están en cumplimiento con las legislaciones. Ojo, muy importante eso porque próximamente seguramente así será también en México. Entonces, de manera de resumen de lo que hemos hablado, para dar tiempo a las preguntas y respuestas, es ¿quién puede acceder al contenido? Bueno, los clientes que utilizan los servicios de nuevo mantienen el control y nunca renuncian por eso y no pueden renunciar de nuevo. La regulación prohíbe renunciar al control de los datos, a la titularidad de la información y son ellos los que pueden determinar dónde se ubicará su contenido a través de la infraestructura global en la región o regiones en que quieren controlar el formato, estructura y la seguridad de su contenido. Solo los clientes pueden decir, ¿saben qué? Voy a utilizar grupos de seguridad, voy a utilizar pues este software de Palo Alto y voy a utilizar, yo tengo un software propio hecho y lo voy a integrar a la nube. Eso es una decisión que puede tomar un cliente. Y también el acceso a través de estos servicios que comenté anteriormente para decidir quién, cómo y dónde y qué tipo de credencial le voy a pedir. De la misma manera que el cifrado, una muy buena práctica que nosotros recomendamos ampliamente es que siempre pidan a los clientes, a sus usuarios, perdón, autenticación de múltiple factor. Es una muy buena práctica que se debe seguir en no solamente esta industria, sino que en todas las industrias. Bueno, con esto doy fin a la presentación. Mi idea era presentarles un poco cómo funciona la seguridad en la nube, cómo funciona la responsabilidad compartida, darles a saber, muchos clientes no lo saben, que los clientes mantienen siempre la titularidad, que los clientes tienen muchas opciones de proteger sus datos, que no están solos, existen servicios específicos, servicios de terceros, socios de terceros que les pueden ayudar y contar también con accesos o servicios para que ustedes puedan gestionar los accesos a sus datos. Um, Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda y dejamos espacio para las preguntas que tengan. Estás en mute, Tania.
Perdón, no te escucho. No sé si seré yo. Ay, discúlpame. Ahora sí, te escucho perfectamente. Sí. Bueno, primero que nada agradecerte tu presencia y participación en este segundo encuentro de ciberseguridad en representación de Amazon Web Service. Por aquí estamos iniciando con la sección de preguntas y respuestas. Nos dice Iván Uresti que tiene una pregunta. Si podemos, por favor, activarle el micrófono. Iván, ¿nos puedes confirmar si puedes, en este caso, compartirnos tu duda? Um, Al parecer, bueno, no nos responde. ¿Ya me Bueno, escuchan? maestra, no le entiendo nada. Perdón, perdón. Ahí va mi No, pregunta. claro. Bueno, mira, bueno, tengo varias. Tu plática estuvo padrísima, me interesa mucho. Gracias. Eh, bueno, nosotros trabajamos con S2, donde estoy, y tenemos pues muchos datos cifrados en nuestras aplicaciones, pero nosotros los ciframos a mano, o sea, utilizamos RSA para cifrarlos, bueno, diferentes algoritmos, pero RSA pues es muy lento, ¿no? Y, quisiera saber, dijiste que ustedes tienen un servicio para cifrarlo y que no afecte el performance. Entonces, ¿hay una sugerencia para en lugar de nosotros encargarnos del cifrado, pedirle eso a Amazon y que algún otro servicio y que se encargue de cifrar y descifrado? Sí, claro que sí. Gracias por tu pregunta, Iván. Eh, Perdón, pensé que estaba en mute. Mira, contamos con un servicio que se llama Cloud HSM. Déjame poner, voy a pegar en el chat el URL. Es un servicio gestionado basado en hardware para que puedas manejar las llaves criptográficas y te permite el cifrado y descifrado de la información de manera automática. Y es un hardware independiente, entonces no tendría que pegar en el performance, no te pega en el performance. Te lo estoy pegando en este momento en el chat. Genial, gracias. De ¿Se nada, vale que Iván. pregunte otra cosa? Sí, adelante, tenemos unos minutitos, con gusto, por favor, adelante. Bueno, ¿cómo sugerirías entrarle a este tipo de cosas? Por un lado es cómo entrarle a lo de Amazon, pero también, bueno, Amazon es un mundo de herramientas y también las de Google y también las de Microsoft. Entonces, ¿existe un background teórico como que Sí. funcione para entrarle en general a las herramientas y después ya entrarle a uno específico o es todas en particular? Bueno, primero déjame contarte que contamos todos en la industria con capas gratuitas. La mejor manera es entrar sin miedo y jugar. Es gratuito hasta cierto punto, pero por ejemplo tendrás al mes 20 horas de una instancia. Es suficiente para que puedas entrar y jugar. Y es la mejor manera, créeme. Pero también, no, en general, tener conocimiento básico de tecnología es suficiente, pero también existen cursos de practitioner, se les llama, que son el primer paso que se pueden dar. Hay cursos que son gratuitos, hay cursos de paga. A mí me gusta muchísimo, de manera personal, este es un título personal, esta página que se llama A Cloud Guru. Estoy dando publicidad, pero es que es muy bueno. Es de paga, pero ahí tú puedes aprender ya sea de la competencia de Azure, de Google, creo que tienen inclusive de IBM y de AWS, lo básico para que puedas empezar y búscalo por practitioner. Y ese es el primer paso que podrías dar en esta industria que, como dices, es muy grande. Va, te lo agradezco mucho. De nada, a tus órdenes. Agradecemos a Iván por su pregunta. Por aquí tenemos otra pregunta de Francisco Martínez. Nos comenta, ¿la protección de datos almacenados en la nube se rige por la legislación local del sitio o región donde se almacena? No, se rige por la legislación de donde surgen los datos. Quiere decir que se va a regir siempre por la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, si eres del sector público, o de particulares, si eres del sector privado. Y esto es muy importante porque independientemente de si lo pones en Estados Unidos, si lo pones en Brasil, donde sea, la ley es muy clara.
que los datos de un mexicano, independientemente de donde estén, la regulación que lo atañe es la regulación mexicana. Pero gracias por la pregunta, se me olvidó comentarlo, casi siempre lo hago, se me olvidó esta ocasión, pero es importante que lo sepan. Sí. Gracias, Arturo. Gracias a Francisco por su pregunta. Y al parecer finalizamos con una pregunta más de César Dávila. ¿Qué pasa con la disparidad de las regulaciones del país desde donde se consume el servicio y las regulaciones del país en donde se alojan los datos? Claro, va un poco más amarrado a lo anterior. Primero es importante de nuevo que sepan que la regulación que atañe es la de origen. Ahora, sí puede haber disparidad. Por ejemplo, pues un cliente de Europa que quiera llevarse datos personales de europeos a Estados Unidos, puede decir, bueno, es que Estados Unidos, dependiendo del estado, es su ley de protección de datos personales. Lo que tiene que hacer este cliente es, no importa no importa tanto la regulación del país destino. Tiene que tomar las medidas que él considere para dar cumplimiento a sus regulaciones locales, ¿sí? En ese caso, ¿no? En el de Europa, él tiene que asegurar que sus servicios, su infraestructura, su proveedor de servicio de nube en Estados Unidos cumpla con GDPR, que tiene una barra mucho más alto que casi todas las de Estados Unidos. Hay una quizás ahí, quizás la de California no, pero tienen que tener. Entonces es responsabilidad del cliente subir esa barra de nivel para cumplir con su regulación local. Ahora, las regulaciones locales suelen pasar en Latinoamérica que son muy bajas en medidas de seguridad. No es el caso de México, pero si nos vamos a Centroamérica, que algunos países ni tan siquiera cuentan con leyes de protección de datos personales, esos países pueden utilizar mejores prácticas. ISO 27001 ya de por sí tiene las mejores prácticas de seguridad de la información, entonces puedes seguirlas esas. Existen marcos muy reconocidos en la industria, como el marco de ciberseguridad del NIST, el Center for Internet Security, que pueden seguir y no tienen que esperar a tener una regulación propia para llegar a tener a controles muy altos de sus datos. Okay. Muchísimas gracias. Arturo, al parecer ya no hay más preguntas. Perfecto. Igual y nos compartiste tu correo electrónico para poder enviarlas y que te puedan contactar. Claro Por que aquí sí. también tenemos algunos comentarios de asistentes que nos comentan si podemos compartir la información. La respuesta es sí, y les vamos a compartir en este caso todo el contenido por nuestras redes sociales, bueno, los videos de repetición de la transmisión en vivo, y posterior estaríamos cargando en el sitio web del evento, www.slp.gov.mx/encuentro de ciberseguridad. Ahí van a poder encontrar en este caso todo el contenido relacionado a este segundo encuentro de ciberseguridad. Entonces te despedimos ahora sí que con un aplauso virtual y agradecemos en este caso tu presencia, Arturo. Esperamos vernos Gracias a en ustedes. futuros encuentros. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.